Desde 2016 hemos hablado sobre el poder de la desinformación en las campañas políticas. ¿Por qué 2016? Porque tanto la investigación Mueller como el Senado estadounidense de mayoría republicana confirmó que hubo interferencia de la inteligencia militar de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos. Hubo intentos en esta elección, pero ahora hay un fenómeno diferente. Vamos a hablar sobre lo que se ha visto desde el día de elecciones y además de los actores tradicionales como Rusia, como Irán, como China, se unen nuevos elementos. Me acompaña Carlos Soria, él es director de campaña de Avaz, una organización que se dedica al análisis de información y a destacar este tipo de realidad. Carlos, gracias por acompañarnos. Hablemos de lo que ustedes han detectado a través de diferentes plataformas, observando el movimiento en redes sociales desde la noche de elecciones. ¿Por qué es diferente 2020 de 2016? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Para corregir el registro, mi nombre es Oscar, pero justamente creo que vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo se tienen que corregir los registros en las redes sociales. Y uno de los elementos importantes con respecto a lo que ha pasado es que en el 2016 no habían muchos estudios, no habían metodologías para poder comprender y para poder entender la dinámica de las estrategias de desinformación. En estos 4 años se han registrado un enorme crecimiento de metodologías y de formas de estudio de la desinformación, y además hubo un enorme debate sobre qué es lo que tienen que hacer las redes sociales para que puedan de alguna manera desintoxicar el algoritmo. Esto es, cómo hacer que las redes sociales puedan identificar rápidamente y puedan sacar del circuito a contenidos falsos de desinformación. Lamentablemente lo que hemos visto es que el 2016 fue, por decirlo de alguna manera, un accidente, pero en el 2020 lo que vemos es negligencia, porque todavía estamos viendo distintos actores, tanto estatales como no estatales, tratando de interferir en la confianza pública de las instituciones democráticas, en este caso Estados Unidos, pero no es el único caso. Oscar, acepta mis disculpas y quiero mostrar un mapa que ustedes produjeron, una gráfica, que no es el sistema de metro de una ciudad, sino que es el flujo de información. Y acá vemos, este es el flujo de información, de desinformación que ustedes detectaron, identificaron a través de diferentes sistemas sobre el COVID-19, que es muy parecido al flujo de desinformación en las elecciones de Estados Unidos. Y me llama la atención que para nosotros el interés está en que España, Argentina y Colombia juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente hay una serie de cuestiones culturales también y de cómo los medios de comunicación y de muchas veces muchas redes coordinadas y organizadas de individuos o incluso organizaciones que se refieren a las teorías conspirativas o distintos movimientos de distintos tipos de ideologías, de alguna manera confluyen en estos 4 lugares. Obviamente no es lineal, obviamente la información corre de un lado para el otro en distintos factores. Vemos el público hispano, por ejemplo, que influye en muchos contenidos que se dan en México, viceversa, tiene que ver también con la forma en que la gente consume la información y cómo la forma también de la gente emite la información. Obviamente estos flujos no son estadísticamente relevantes, pero lo que sí dan es, básicamente pueden dar una idea de cómo la información circula. Pero acá el problema no tiene que ver tanto como cómo circula la información, sino el hecho de que Facebook de alguna manera permite que esto suceda, y no solamente con información falsa, incluso también con los avisos publicitarios que son falsos. Y por ejemplo, en la Florida hemos visto un enorme crecimiento de distintos PACs. Los PACs son como estas comisiones de estos comités de campañas que no representan a los candidatos, pero que hacen campaña por los candidatos. Y hemos visto, por ejemplo, que muchas de estas campañas son falsas y aún así han circulado en Facebook, y Facebook no las ha sacado de circulación. Entonces imagínense que si por un lado Facebook ni siquiera es capaz de sacar de circulación campañas pagadas, ¿qué podemos esperar de información falsa, de mentiras, de calumnias, o incluso
de información que sabemos que no es verídica o que es información de teorías conspirativas. ¿Qué podemos esperar acerca de estas informaciones que circulan de una manera tan impune en las redes? Vamos a lo concreto. Ustedes encontraron que el movimiento de desinformación en este proceso electoral ha sido mayor hacia los hispanohablantes en la Florida especialmente, que la desinformación detectada de Rusia en 2016 en el proceso electoral. Han identificado las cuentas, han identificado los actores, han identificado quién está diseminando esta desinformación. Es un fenómeno real y es un fenómeno, se puede identificar a los responsables y se puede llegar a dar con quién está promoviendo esta desinformación. Bueno, es muy difícil hacer una identificación concreta y tener todos estos datos en este periodo corto de tiempo. Lo que Abbas hizo fue básicamente juntar todos los contenidos falsos a través de distintas plataformas de verificación y presentarlas a Facebook y también a los medios de comunicación, y lo hemos hecho en distintas fases. Lo hemos hecho, por ejemplo, desde septiembre, donde hemos visto una enorme cantidad de desinformación que venía de los grupos de conspirativos de QAnon en español. Eso lo hemos hecho desde septiembre en adelante, y después al principio del comicio el pasado martes y justamente ayer y hoy hemos hecho distintos cortes. Obviamente hay mucho para identificar, seguramente se requiere de una investigación más amplia y una investigación que va a requerir más tiempo para saber cuáles son los actores reales. E igual es muy difícil identificar esto, igual es muy difícil poder llegar hasta el límite de esto, pero aquí creo que lo importante es el hecho de que Facebook, toda esta información se la hemos entregado a Facebook directamente a distintos funcionarios de alto nivel de Facebook al momento en que lo que hemos investigado, y esto lo hemos venido haciendo todo el año. De alguna manera, Juan Carlos, lo que más nos frustra de todo esto es que de alguna manera le estamos haciendo el trabajo a ellos. O sea, estamos haciendo el trabajo a Facebook, le estamos dándole toda la información y vemos que no están actuando de la manera más correcta. Y esto es muy grave porque nosotros hemos hecho una serie de encuestas en los estados claves, y en la Florida solamente el 51% de los votantes registrados hispanos han visto desinformación, de los cuales el 53% lo vio en Facebook. Entonces imagínate que muchos votantes van a votar con información falsa. Y creo que esto es muy grave, y esto es un dato que Facebook tiene que tener en cuenta, porque acá lo que está en peligro son las instituciones y la democracia y la credibilidad y la confianza de los procesos electorales. Y el mensaje para quienes nos ven, Oscar, es, hemos visto en el sur de la Florida amenazas a través de cadenas de WhatsApp a quienes votan por el presidente Trump, a quienes votan por Biden, mentiras que circulan presentadas como verdades, ataques a los medios porque no se repiten esas mentiras. ¿Qué le dices a quienes usan redes, a quienes confían en lo que están viendo porque está en una plataforma, puede ser Facebook, puede ser Twitter, sobre qué precaución pueden tener y qué deben creer y qué no? Creo que hay un elemento que las Naciones Unidas lo ha establecido muy claramente como una de las recomendaciones para la gente, y esto es tomar un espacio, pensar antes de compartir. Porque muchas veces los contenidos generan una especie y esto está estudiado en la psicología social. Muchos de estos contenidos lo que están hechos, están generados para ser compartidos. Entonces creo que lo que la gente tendría que ver es, bueno, preguntarse primero, ¿la información que estoy viendo es real? ¿Lo puedo verificar? ¿Puedo ver si otros medios de comunicación que son profesionales los están compartiendo? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Y antes de compartir inmediatamente las cosas, pensar un rato, preguntarse uno cómo se siente, y en función de eso después tener este acto de responsabilidad. Porque acá hay una cuestión importante, y es que, como el COVID-19, esto es una especie de infodemia, por decirlo de alguna manera, y uno tiene que tomar responsabilidades y precauciones para evitar recibir estos contenidos, y de esa manera la gente lo que puede hacer es reportarlos, la gente los puede directamente ignorarlos, pero también hay una responsabilidad a la hora de compartir. Y creo que es una responsabilidad de la gente, pero sobre todo de las redes sociales, que tienen más posibilidades de hacer esto.
Y ustedes han identificado a los responsables, han identificado los portales que usan, han identificado los canales que tienen, pero no los vamos a difundir para no darles un mayor alcance. Pero, Oscar, vamos a seguir hablando sobre este tema. Es fundamental, la desinformación es seria. Joe Biden como candidato le advirtió a cualquier gobierno que interfiera, y muchos de esos actores son independientes, pero muchos tienen vínculos con otro tipo de organización. Es Oscar Soria, ahora sí lo dije bien, él es el director de campañas de Abbas, que se encarga de estudiar este tipo de fenómeno, y que si ustedes van a su portal van a encontrar la información sobre este y otros temas. Oscar, muchas gracias por estar en esta edición especial de Directo USA. Un saludo, gracias a todos.